En un mundo de oscuridad creciente, es curioso, puede crecer la oscuridad, aumentar, sí, hasta se puede mascar la oscuridad, hacerse tan espesa. Pues en un mundo de oscuridad malvada, nos encontramos con que dan validez a un dicho por un sudamericano llamado Rubén Darío, un poeta de hace muchos años, hizo esta declaración: no hay verdad ni hay mentira, sino que todo es según el color del cristal con que se mira. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y esto es lo que ahora se afirma, como que no hay nada seguro, todo es confusión, todo es suposiciones, todo es duda, duda, duda. Y la palabra duda ya se ha encarnado en todos los estamentos de la sociedad, instituciones, políticos, las religiones ya dudan y acaban pues en esas dudas declarar que también Alá es Dios, igual que Jesús, igual que Yahweh. Están diciendo nada menos que pues los dirigentes de las religiones cristianas, en esa tendencia al ecumenismo de que todo es bueno. No es bueno ni malo, es lo que hay. Y es una declaración de que el bien y el mal son la misma cosa, de que Dios y el diablo es lo mismo, de que todo es según las circunstancias, todo es como nos dé la gana. Imagínate qué conclusión, pues ¿qué es lo que quiere la carne? La carne, tú puedes ser lo que quieras. Mañana, pues, un niño puede decir que es un cocodrilo y se pone a cuatro patas, y ahí creo que algún niño que dice que es un potro y está todo el día galopando como un potro. Es que vamos, puede ser lo que quieras. Esas dudas, pues, producen claramente la más absoluta inseguridad del absurdo. El absurdo. Porque vivir de la duda como alimento para el alma, pues es no tener ningún sentido, ninguna finalidad. Es el absurdo, que es un vacío total, existencial, es confusión, es caos. Y eso es lo que quiere Satanás. Y, sin embargo, Jesucristo vino a darnos certezas, absolutas certezas de la infalibilidad de Dios. Y necesitamos esas certezas. El ser humano necesita certezas. Y por eso, pues, los que las anhelan buscan y buscan. Tristemente muchos andan de religión en religión y no la encuentran la certeza en la religión. Ninguna religión te da certezas. No, solo Cristo da certezas. Que son verdades absolutas, inamovibles. Así que los dogmas existen, pero se ha empeñado la sociedad en creer que un dogma es una orden dictatorial. Si lo tomamos así, pues entonces Dios es un dictador, porque da dogmas, pero no es un dictador. Dios es el que manifiesta su verdad inamovible y dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Punto. Una afirmación absoluta de Dios.
Hebreos 11:1 dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que esperamos. Y Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios viene y nos habla, y si lo oímos con atención y con humildad, entonces el Espíritu Santo produce en nosotros ese don de Cristo, de la fe, autor y consumador de la fe, para creer eso que hemos oído. Y así sucede el cambio de mente, el arrepentimiento, la metanoia, cambio de mente. Lo primero que nos trae la palabra de Dios es convicción de pecado y de juicio. Oímos precisamente eso. Esa palabra de Jesucristo: arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y entonces, si nos damos cuenta de que el ser ciudadanos del mundo es participar en el reino de Satanás y tener esa maldad de amar al mundo, al dinero, de ser egoísta, soberbio, etcétera, pues entonces viene esa convicción de pecado y de juicio. Nos damos cuenta de que merecemos el juicio, merecemos el castigo, merecemos la condenación por nuestras faltas. Pero también después, si hay arrepentimiento sincero y confesión, viene el perdón de Cristo. Y ninguna condenación hay después para los que estamos en Cristo Jesús, como nuevas criaturas, transformados como hijos de Dios, de ser hijos del mundo y del diablo a ser hijos de Dios. Y esas son las certezas que producen la fe. La fe cambia. La fe es la participación de la omnipotencia de Dios. Es la manifestación de la infalibilidad de Dios. Si Dios habla, nadie puede impedir que se cumpla. Y es por esa fe que podemos vencer al diablo, al mundo, como escudo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Aquel que cree que Jesucristo es el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, nos hace participar esa fe de su victoria y nos hace victoriosos. Y podemos ir de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria, por esa fe. Y vamos a necesitarla cada vez más para que ninguna duda anide en nuestra alma. ¿Dudas para qué? Sí. Hay dudas que están llevando a gentes a la desesperación. Estoy convencido que al caos, por supuesto, y a la criminalidad. Estoy convencido de que este aumento de suicidios de los jóvenes y de no tan jóvenes vienen porque no tienen ninguna certeza, no tienen nada seguro. Y eso es asfixiante. Vivir en un mundo, en una existencia miserable, en oscuridad, sin esperanza, porque sin fe no hay esperanza, por lo tanto sin certeza. Pero con la fe tienes certeza de esperanza, de que eso que te habló Dios se va a cumplir y de que la salvación es tuya y la vida eterna que Él nos ofrece es verdad, y de que perdona todas nuestras faltas y nos da la gracia para no volverlas a cometer. Así que la sabiduría parte no de la duda, la sabiduría parte de la ignorancia. Es muy diferente. Reconocer que somos ignorantes, que sabemos poco, y entonces podemos aprender. Pero partir de la duda significa que hay varias opciones, y no sabemos cuál de ellas es buena. Entonces, fíjate tú, es diferente. Eso ya para empezar es una soberbia la duda. La ignorancia, y reconocer la ignorancia es humildad.
y qué bueno que tenemos muchas cosas que aprender y el Maestro perfecto Jesucristo nos las enseña. Y cuando nos enseña sus verdades son inamovibles. Ya puede el mundo ponerse en contra, que no conseguirá invalidar los dogmas, las verdades de Jesucristo. Porque el mundo pasará, mas mis palabras nunca pasarán. Así que, ¿nos falta sabiduría? Pues claro. Pero fíjate lo que dice la epístola de Santiago sobre pedirle a Dios sabiduría. Santiago 1, 5 a 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo tengo falta de sabiduría siempre, quiero más. Conozco todavía poco a Dios, que es lo más importante, conocerle a Él. Esta es la verdadera sabiduría. Conocerle y conocerle más y más cómo es, cómo piensa, porque Él piensa puro, santo, perfecto, sabio, y cómo Él es bueno, cómo Él es amor, conocer su sustancia, su naturaleza divina, es maravilloso, ¿no? Y nos falta sabiduría, aún le conocemos poco, y aún conocemos poco de sus verdades, porque muchas veces incluso leemos y no estamos ni atentos a lo que leemos. Es como comer como pavos, pum, pum, y no discernimos, ¿no? Pero hay que tener ese hambre y sed de Dios y de conocerle, de sabiduría de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Aleluya. Así que no dudando nada. Me gustaría que salgas de aquí hoy odiando la duda. No la aceptes porque se está estableciendo como un principio filosófico, intelectual, indispensable. Todo parte de la duda. Y no es cierto. Todo parte de Dios. Y ahí sí que no hay duda. En esa enseñanza destructiva que produce la base, el fundamento de la duda, pues no es de extrañar que el hombre se agarre a falsas certezas, como la teoría de la evolución, que no tiene ni pies ni cabeza, es absolutamente absurda. Yo puedo destruirla con revelaciones de Dios, no es el momento. Pero he dado clases sobre la creación y sobre la evolución, y es tan claro el engaño satánico de la evolución que yo no entiendo cómo se agarran a eso para justificar las dudas que produce la evolución. Todo es casualidad. Y la casualidad no es certeza. La casualidad es como darle opción a la diosa Fortuna. La casualidad, como si fuera una diosa. No existe casualidad ninguna. Hay causalidad. No hay efecto sin causa. Todo lo que sucede tiene un porqué. Y Dios es el principio y el fin, y Él es el que produce la causalidad absoluta. Hasta el mal sucede porque Él lo permite. Es la causa absoluta de todo. Y fíjate tú, qué ridículo darle nada menos a la casualidad la honra de la creación de un universo con 100.000 millones de galaxias que se conocen, y hay más, bueno, que se supone que se conocen porque también es 100.000 millones de estrellas cada galaxia, y expandiéndose todavía, y bueno, pues estrellas que nacen, estrellas que mueren, un reloj cósmico con un equilibrio tan preciso que podríamos desaparecer en cualquier momento si de repente el sol explotara o si la Tierra fuera despiada de su
de su órbita alrededor del Sol o de rotar ella misma. Entonces, y todo eso es Dios quien lo controla. O sea que esto existe por casualidad y sigue siendo la casualidad la que lo mantiene en orden. Por favor. Entonces piensen un poco. La duda ofende. Y dice claramente, pero pida con fe, no dudando nada. Nunca más aceptes ninguna duda. Podemos aceptar ignorancia, pero no duda. Porque aceptar duda es como aceptar mentiras comparadas con verdades. O mentiras comparadas con mentiras. Porque duda significa, puede ser esto, puede ser aquello, puede ser lo de más allá. Y ahí es donde entra una confusión constante que puede llevar a muchos a no resolverse la duda, y todas las dudas que están planteándose en el mundo no se resuelven porque solo Dios da clarividencia y revelación. Y entonces, en muchos casos, las personas quedan atormentadas por una duda. Imagínate tú que tienes una duda importante. Y imagínate que tienes la duda de que la maldición genética que alcanzó a tu bisabuelo, a tu abuelo y a tu padre, te va a alcanzar a ti. Porque se sabe, cuando alguien tiene cáncer, lo primero que le preguntan, ¿tienes algún familiar con cáncer? Tú fíjate, para algo será. Claro, es que la maldición pasa de padres a hijos hasta la tercera o cuarta generación. ¿Tienes una duda? Sí. Y no te la resuelve nadie. La ciencia no te la va a resolver. No cree ni en bendiciones, ni en maldiciones, ni en nada. Y no se dan cuenta que esas son causas. No existe ni la buena suerte ni la mala suerte. Existe la bendición o la maldición, la gracia o la desgracia. Y resulta, pues que como no creen, ¿qué te van a decir? Oye, y yo me voy a morir también de eso, y cuándo, y pronto también, como ellos se murieron jóvenes y no sé qué. Y bueno, algunas personas entran en una tortura tremenda que acaban volviéndose locos. Y algunos, como ha sucedido con algunos, que ante la duda de haber enfermado o no de SIDA, pues se han suicidado, cuando era el pánico con el SIDA. Y esa duda se convierte en un tormento. ¿Y quién es el atormentador? El padre de las mentiras y de las dudas. Porque una mentira la ves, pero la duda, ¿qué ves? ¿Qué ves con la duda? No ves ni un pepino. Te quedas ahí y te quedas atontado. Aleluya. Así que, como dice el texto, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, pero vamos a ver, parece una contradicción. Señor, si te estoy pidiendo sabiduría es que no la tengo. Pero Dios me está diciendo, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la duda? La duda me ofende. ¿Estás pidiendo sabiduría dudando de mí, o dudando de la sabiduría, o dudando de qué? No pienses que vas a recibir sabiduría en esa base, a partir de ahí, de ese fundamento falso, diabólico. Una cosa es reconocer ignorancia y otra cosa es dudar. Y si dudamos, dudaremos también de Dios. Ahí está el problema. El que se ha empapado de dudas, se le puede llamar, mira, ahí viene el dudas. El duda de todo. No tiene ninguna convicción.
no tiene ninguna certeza, no tiene ninguna seguridad. Ese duda de todo. De Dios, del diablo, duda de todo. Yo prefiero una interrogación que me defina como ignorante, que no conozco, esa es la interrogación, a tener la estupidez de la duda. Así que, hermanos, los que no salen de dudas, pues no viven las santas realidades, no las viven. Siempre estarán preñados, empapados, porque esas dudas sin resolver se acumulan como se acumulan las toxinas en el cuerpo, así se acumulan en el alma como toxinas diabólicas, ¿no? Decía Jacobson, la ciencia puede descubrir lo que es cierto, pero no lo que es bueno, justo y lo que es, humano. No lo que es bueno, justo y bondadoso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios ilumina a alguien para que descubra algo científicamente, como el descubrimiento de la penicilina, que fue claramente una revelación de Dios a alguien que oraba y que oraba, como el descubrimiento de la anestesia, que en plena guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, un médico sufría de ver cómo tenía que cortar una pierna o cortar o abrir, cerrar, y lloraban, gritaban y tenían que sujetar entre varios al herido, y era un sufrimiento terrible. Entonces oró, lloró, y Dios le reveló la primera intervención quirúrgica de la historia, la que Dios hizo a Adán. Y dice el texto, y le metió en un profundo sueño. Lo anestesió y le quitó la costilla para hacer de ella a Eva. Por tanto, dijo, ya sé, tengo que dormirlo. Y entonces empezaron, tú sabes que primero era con alcohol, emborrachándole tal, pero que va, con el alcohol se volvían más furiosos. Pero después empezó el éter. Y así descubrió la anestesia. Y hoy te llevan al quirófano, te duermen y te hacen una carnicería, te desguazan y no te enteras de nada. No sufres. Pero menuda bendición. Fue Dios a quien se lo pidió. Entonces, aunque la ciencia presume de certezas demostrables, porque toda ciencia tiene un principio que luego se lo salta a la torera en la mayoría de los casos. Ningún descubrimiento que no sea demostrable puede ser considerado científico. Algo que se demuestra. La luz, mira, se demuestra, ahí está. Cuando surgió el descubrimiento de la luz eléctrica. Y por eso, a ver quién demuestra la evolución. Que me agarren un pez y que lo transformen en un mamífero. Que me agarren un orangután y lo transformen en un hombre. Sí, luego hay hombres que se parecen mucho a los orangutanes, ¿no? Incluso yo diría que hay hombres que son mucho peores que los orangutanes, porque el hombre ha llegado en su maldad a ser peor que cualquiera de las bestias. Pero la realidad es que se saltan a la torera las demostraciones. Pero luego resulta que Dios se ríe de los científicos. Primero, porque cada descubrimiento, como dijo Einstein, cada descubrimiento manifiesta la existencia de Dios, pero abre un montón de puertas de incógnitas que siguen manteniéndonos en ignorancia, para que sigamos buscando la revelación del omnisciente.
Y entonces también a veces resulta que un descubrimiento se da como cierto y resulta que al final viene otro descubrimiento que lo derriba, que aquello no era tan cierto, que era una hipótesis y que el fenómeno que se demostraba estaba mal explicado en la hipótesis. Pero bueno, no me quiero complicar por ahí. Y sí que eso nos hace pensar en la ignorancia tan grande que nos mantiene Dios. Porque cada vez que hay un descubrimiento resulta que nos vienen después ignorancias, preguntas. Cuando preguntamos, reconocemos nuestra ignorancia. Qué bueno preguntar. Ser un preguntón con Dios, con los sabios, con los consejeros de Dios. Porque el que pregunta, pues se humilla como ignorante en un instante. Pero el que no pregunta queda como ignorante toda la vida, porque no recibe la respuesta sabia. Así que qué bueno es aprender esa humildad de reconocer nuestras ignorancias, pero nunca aceptar dudas envenenadas. Todas las dudas que se siembran en las mentes de los corazones de los hombres son veneno, cicuta del diablo, dardos envenenados, ¿no? Pero sabes que la incredulidad es como una neblina que suavemente puede ir calando las almas. Empiezas por una duda pequeña, empiezas por razonar la palabra, quieres razonar con Dios, empiezas por dejar que te entre un dardo de duda y resulta que al final puedes acabar negando a Dios, porque crece esa neblina y se convierte en oscuridad. La duda ofende a Dios de tal manera que es mejor reconocer: Señor, soy ignorante, soy inútil, soy impotente ante esta situación, no sé cómo vencerla, no sé, pero ten misericordia de mí. Pero la duda que te aporta nada bueno. Fíjate qué triste experiencia tuvo Jesús en Mateo 28, 16 y 17. Y yo me pregunto, si yo hubiera sido uno de sus discípulos, ¿podía haber tenido esta actitud? Mateo 28, 16 y 17 dice así, y estamos hablando de Jesucristo resucitado. ¿Te imaginas ver a Jesucristo personalmente? ¿Te imaginas? Que Jesucristo se presentara en tu habitación, delante de ti, y que te dijera: yo soy, como se apareció resucitado a todos los apóstoles. Lo normal es que deberíamos de caer de rodillas y adorarle, y punto, y decir: Dios mío, solo con su presencia sentirnos tan miserables, tan pecadores, al polvo. Pero fíjate, Mateo 28, es tremendo este texto, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado después de resucitar. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cómo puede ser? Le vieron, le adoraron, adorándole, dudando. Esto para mí es una enseñanza tremenda. Y muchos que se creen seguidores de Jesús dudan de si Dios les oye. Entonces le llaman sordo.
Si dudas de que Dios te oiga o no, le estás llamando sordo. Y dice que antes de que hable, yo habré oído. Imagínate tú, qué tremendo. Es que la duda ofende. Muchos, pues, dudan. A mí no me perdona. Pastor, ore usted, que a usted sí que le oye, a mí no me oye. Digo, usted está trastornada. La duda le ha empapado el alma. Usted está ofendiendo a Dios. No solo le llama sordo, sino mudo. No contesta. Y Dios es santo, perfecto, puro amor, misericordioso, infinito en misericordia. Antes que jueces, misericordia. Y algunos dudaban. ¿Te imaginas ponerte de rodillas a adorar a Dios dudando? ¿Tú qué es? Y no es tan difícil acariciar dudas, porque el orgullo ante nuestra ignorancia nos lleva a preferir la duda que reconocer la ignorancia. Porque la duda es, bueno, no es culpa mía. La ignorancia sí que es culpa mía. La ignorancia es mi debilidad. La ignorancia es mi torpeza. La duda no, la tiene todo el mundo. Todo está fundado sobre la duda. No me hace responsable. La ignorancia sí me hace responsable. Porque si tengo ignorancia, pídele sabiduría a Dios. O busca la sabiduría en la Biblia, en los consejeros. Pero el que duda dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahí está la duda flotando y no sé qué hacer con ella. No es mi responsabilidad. Es el orgullo al final el que deja entrar la duda en lugar de la humildad de reconocer nuestra incapacidad, nuestra ignorancia. Queridos hermanos, ¿cómo dudar de Él? ¿Cómo dudar de Él? Es vergonzoso. Lo que más ofende a Dios es eso, dudar de Él. Porque dudar de Él es como llamarle mentiroso. ¿Me vas a tangar? ¿Me vas a engañar? ¿Puedo confiar en ti? ¿O me vas a fallar? ¿Me vas a defraudar? Ay, amigos, qué terrible. Sí, nada de dudas. Sal de aquí rechazando la duda, reconociendo ignorancia, pero rechazando la duda. Porque las dudas lo que hacen es hacernos flotar en un nirvana diabólico. Y por eso proclamemos Salmo 25:3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. No tendrá la confusión que tiene la duda. Los que esperamos en Él tenemos certezas de fe que nos llevan a esperar pacientemente, a perseverar en esa esperanza y confiando en que se va a cumplir lo que esperamos, lo vamos a obtener, lo vamos a recibir de pura gracia de Dios. Aleluya. Sí. En Juan 14, 12 a 14, dice así la palabra de Dios. De cierto os digo. ¿Qué te parece esa afirmación? De cierto os digo. Doble certeza. Me gusta mucho cuando hoy leo o recibo la voz de Jesús diciéndome de cierto te digo. Doble afirmación para que sea absoluta su declaración.
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pero eso es pedir conforme a la voluntad de Jesucristo. Él es el que quiere salvar, sanar y libertar. Es el que quiere que seamos canales de su omnipotencia por la fe. ¡Qué tremendo! Tener estas dos certezas de Jesús repetidas, que las cosas que Él ha hecho, haremos nosotros como instrumentos suyos. Siempre pregunto, sin por supuesto caer en vanidad ninguna, Él me ha dado la gracia, como a otros, no solamente a mí, de hacer algo que Él no hizo. No había drogadictos en Israel. Sí, todos eran pecadores y todos los seres humanos somos pecadores, pero de alguna manera no había esclavos del opio. Es curioso. Había endemoniados como el Gadareno, había leprosos, y el Señor me dio el don de este ministerio y luego lo transmitimos y luego se lo ha dado a muchos a través de Pasa el Don. Y miles de drogadictos se han rehabilitado. Es Él quien lo sigue haciendo. Esas cosas las sigue haciendo Él, pero a través de los que creen en Él. De los que creen en Él. Y las cosas que Él hizo, salvar, sanar, libertar, las quiere hacer a través de ti. Y tú sabes qué bendición, que hasta los hombres podemos parir hijos espirituales de Cristo. ¿Te imaginas? Cuando nacieron mis 4 hijos y yo vi a mi mujer dar a luz las 4 veces, me dio envidia. Digo, madre mía, qué maravilla. Qué maravilla. Esto es algo impresionante, te quedas. Sí que es fuerte, ¿no? Es fuerte ver nacer a tus hijos y ver a tu mujer gritar y todo eso, pero luego agarrar al bebé y llevártelo. Yo me los llevé los 4, nada más nacer se los quité y la pobre, enséñamelo, me los llevé al lavatorio, ¿no? Y resulta que el Señor me ha dado la gracia de parir a miles de hijos espirituales, que son hijos de Dios, porque Él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Cuando vinieron a decirle, Maestro, tu madre y tus hermanos, María y los hermanastros carnales de Jesús, te esperan, están ahí fuera. No estaban con Él porque ellos no creían en Él. No creían que Jesús era el Mesías. Terrible. Luego todos creyeron cuando le vieron resucitado, ¿no? Y Jesús contestó para dejar bien claro que el único vínculo que Dios acepta como verdadera familia es el vínculo de la fe en Jesucristo. El que a los que creen en Él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. En aquel momento sus hermanastros no eran hijos de Dios, eran hijos de la religión, que encima tenían ironías con Él, etc. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y entonces señaló a los discípulos, estos son mi madre y mis hermanos, porque los que hacen mi voluntad, esos son mi madre y mis hermanos, como yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Aquí resulta que soy madre de Jesús. ¿En qué manera? O tú, en la manera en que te dejas usar por Jesucristo para fecundar el alma de un incrédulo y sea esa alma parida como un hijo de Dios, nueva criatura, al recibir la fe que tú inseminas al predicarles la palabra, el semen santo de la verdad. Y ahí resulta que la fecundación se produce. Y qué hermoso el parto cuando alguien se convierte a Cristo. Por eso muchas veces cuando
experimentas verdaderas conversiones y sobre todo cuando hay llanto, lloros de verdadero arrepentimiento. He tenido experiencias de personas llorando de rodillas pidiendo perdón y yo he dicho, aquí han roto aguas. Como la mujer para dar a luz rompe aguas. Estos han roto aguas llorando. Aquí hay un paritorio múltiple. ¡Qué gozada! Y son verdades inamovibles. Porque fíjate tú el cambio de un lobo en un cordero, como yo defino el cambio que ha hecho Dios conmigo y con muchos que eran tan canallas, quizá no tanto como yo, y que el Señor hace esa transformación. Si tenemos certezas claras, por ejemplo, de la muerte, y hay una certeza que es necesario dejar claro hoy a los que aman al dinero, que son la mayoría. 1 Timoteo 6, versículos 6 y 7. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estar contento con lo que Dios nos da y no tener ambición de nada. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando nacimos del vientre de nuestra madre veníamos forrados de billetes. Nada nos trajimos, desnuditos. Pues sin duda, nada podremos sacar. Sin duda significa, es cierto, no hay duda posible de que podamos sacar algo de este mundo. Y por eso, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero lo único que podremos llevarnos es el tesoro que hayamos hecho arriba. Eso es lo que estamos ahorrando, si lo guarda Dios. No hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen y ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el reino de los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y ladrones minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Así que qué bueno, son certezas. Y bueno, pues unos versículos más para terminar. De cierto, por tanto, decía Jesús, Juan 12, 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y no muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto os digo. Cuando ves personas que viven solas, en pisos, amargadas, y ni sus hijos quieren saber nada de ellos, yo me pregunto, ¿por qué les sucede esto? ¿La culpa la tienen sus hijos solamente? No, ellos fueron egoístas, solo buscaron lo suyo, y los hijos les conocen bien y saben que han vivido con egoísmo, sin ser generosos, sin negarse a sí mismos, amando el dinero, sin sacrificarse ni por sus hijos a lo mejor. Y mira lo que cosechan, se quedan solos. Que es terrible esa soledad que viene del egoísmo. Hay millones de personas que viven solas, y ya no digo ancianos, sino jóvenes, divorciados por ser egoístas, o divorciadas por ser egoístas, que al final, como yo digo, la violencia no es de género, la violencia está en el ser humano, hombre y mujer, como el pecado no es de género, el pecado está en el hombre y en la mujer desde que nacimos. Y por eso Mateo 24, 45 a 47, Mateo 24, 45, dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente
al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, somos nosotros, esos siervos fieles y prudentes, que estamos dando lo que necesitan, pastoreando los corderos, las ovejas, apacentándolos y dándoles lo necesario. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Ese que se ha negado a sí mismo, que toma la cruz de Jesús y que muere cada día en favor de agradar a Dios y de hacer el bien al prójimo, de morir al egoísmo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero ¿sobre qué siervo? El siervo que está viviendo, agradándole, haciendo su voluntad, haciendo el bien, no viviendo egoístamente. Porque el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es una verdad común, se suele decir como un templo, y el que no se quiera negar a sí mismo no puede seguir a Jesús. Podrá apuntarse a una religión, podrá practicar ritos religiosos, pero no puede seguir a Jesús, porque seguirá su propio ego, su propio corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos. Y qué bueno tener estas cosechas en el cielo. Hay certezas. Lo que siembras, cosechas. Si no sirves a Dios aquí, ¿cómo pretendes servirle en la eternidad? ¿Qué sentido tiene pensar eso? Yo siempre digo, como empresario que he sido y ahora soy empresario de Cristo, ¿contrataría yo a un hombre por la eternidad que se ha negado a trabajar para mí aquí en la tierra durante 20, 30 o 40 años? Yo personalmente no lo haría. Yo no lo haría. Por eso que nadie piense que la fe sin obras de obediencia salva. La fe sin obras de obediencia al que nos llama para hacernos sus mensajeros, embajadores de su reino, hacedores de su justicia, transmisores de su amor, amadores del prójimo. Pues oye, si rechazamos su voluntad, ¿de qué nos sirve creer en Él? Los demonios creen y tiemblan, pero la fe sin obras de obediencia está muerta. Termino con Judas 1, 17 a 23. Judas 1, 17 a 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo, estamos en él, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. Sácales de la duda. Qué bueno ir quitando dudas. Qué bueno confrontando a los dudadores, a los que dudan, no sé cómo llamarlos. A las personas duda. Algunos que dudan, convencerlos. Y con la verdad nos convencieron a nosotros, los que nos la predicaron. A otros salvad,
arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Habla de aquellos que dudan que son como las nubes, que no dejan ni una gota de agua. Vienen, las trae el viento y el viento se las lleva. Y no dejan nada más que sombras. No dejan más que... ¿Qué? Confusión. Odia la duda. Reconozcamos nuestra ignorancia y busquemos sabiduría de Dios, que Él nos la da, pero busquémosla sin dudar. Ahí donde estás, quieres ser libre de la duda. Qué hermosa libertad. No, la ignorancia no nos esclaviza, la ignorancia nos empuja a buscar respuestas. La duda sí que nos idiotiza. Yo quiero más respuestas de Dios, claro. Aún sabemos poco, pero Él no nos condena porque sepamos poco. Sí que nos puede dar con la vara si no tenemos interés en aprender. Compra la verdad y no la vendas, dice Proverbio 23:23. Eso es comprar certezas, porque la verdad es Cristo y Él es la absoluta y divina certeza de todo. Ponte de pie conmigo para decir: Señor, sácame de dudas, que no tenga yo dudas en mi alma. Echa fuera de mí todas las dudas que puedan estar ahí, que incluso no reconozca. Esos pajarracos que traen confusión, que no bendicen en ninguna manera. Ninguna duda bendice. La ignorancia puede bendecir en cuanto a que nos motiva para aprender, pero la duda no. Danos tu sabiduría, Padre. Llénanos de certezas, seguridades. Queremos certezas y tu palabra es cierta. Tú eres absolutamente cierto. No hay duda de que has vencido a la muerte, al diablo, al pecado y al mundo. Lo puedo sentir como certeza por esa fe que me das. Enséñame a vivir sin dudar nunca de ti, Jesús. Danos esa fe que necesitamos para vivir de cada día en medio de estas tormentas terribles. Bendice mis hermanos, Señor. Danos certezas, más y más certezas tuyas. Tú eres toda certeza, todas las certezas de tu omnisciencia salen solamente de ti. Guíanos por ellas, inspíranos, alimentanos con ellas. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén.